no es tan romántica. ¿De qué manera llega la salvación a nuestras vidas? ¿Y qué hacemos cuando las cosas no nos traen paz, cuando no estamos en paz? Cuando pareciera que nada brilla, cuando la noche ¿verdad? Está en silencio y ahí estamos sin esperanza quizás. Entonces esto es un poquito lo que quiero hablar pues el día de hoy. ¿Qué hacemos cuando las cosas no están en paz? Cuando nada parece brillar y la noche permanece en silencio. Algo que ha pasado este año es que, ¿verdad? Como que nos vamos acomodando un poquito más a esta nueva normalidad y vamos retornando un poquito a aquella vida que teníamos antes. Entonces, yo no sé si usted lo ha notado, pero yo lo he notado por todo lado. Las casas están pero llenas de luces, inflables, música, ¿verdad? Es una alegría que hay, una necesidad de expresar eso, de romper con este espacio de 2 años que traíamos así como bien guardaditos. Estamos nuevamente planificando reunirnos con amigos, con familia, ¿verdad? Estamos volviendo a este ritmo. Y claro, conforme vamos volviendo a esta normalidad, también estamos volviendo a aquellos tiempos convulsos, ¿verdad? Ya no estoy un medio tiempo, ahora estoy tiempo completo otra vez y bueno, y corra, y hay que llevar al chiquito, y empezamos otra vez en aquel ajetreo, ¿verdad? En aquella vida un poquito más acelerada. Vamos viviendo esta normalidad, pero también en compañía de los retos económicos, sociales, religiosos, los retos de salud que nos trajo esta pandemia. Entonces vamos volviendo a una normalidad, pero tampoco es que estamos en lo que era hace unos años atrás. Y entonces en medio de toda esta alegría, ¿verdad? que yo veo, tenemos esta imagen que les comentaba, bien romántica, así de un pesebre, de un Jesús que está papá, está mamá, no sé, ¿verdad? Una idea así bien romántica. Pero es realmente así como llega la salvación a nuestras vidas. En medio de este mundo convulso donde sigue habiendo estructuras políticas corruptas, estructuras económicas y sociales que nos dictan cómo es que tenemos que jugar en este mundo para poder salir adelante, estructuras religiosas que también juegan un papel en cómo se mueve la sociedad. Y en nuestro pesebre, allí donde nace la salvación para nosotros, hay silencio o hay gritos, hay miedo, hay milagro. Yo quería traer hoy una actividad, una celebración litúrgica muy típica, ¿verdad? de esta época, que es la de la corona de Adviento. Mi plan era tenerla aquí y muchas cosas salieron mal y no la tengo aquí. Creo que por eso también estaba llorando, porque muchas cosas no salieron, pero sentía como Dios estaba dirigiendo lo que vamos a conversar hoy. Y eso realmente me llena mucho y me alegra. La corona de Adviento se utiliza para acompañar este tiempo de preparación espiritual. Nos vamos preparando para esa Nochebuena en donde nace la salvación del mundo. Entonces yo quiero realizar esta actividad de la corona, que no pude tenerla, pero vamos a ir acompañándonos con unas imágenes muy acorde con la época. Vamos a hacer una corona virtual. Vamos a ir encendiendo cada una de estas velas y vamos a ir pensando en los temas que cada una de ellas nos invita a pensar con esta pregunta: ¿qué hacemos cuando las cosas no están en paz y nada parece brillar? Antes de comenzar, yo no sé si alguno conoce esta celebración, esta celebración litúrgica. Sí, ok, les voy a decir, yo vengo de un mundo evangélico en donde de esos así bien panderetas y todo era malo. Entonces hacer este tipo de cosas es algo que yo nunca he hecho, va a ser mi primera vez, lo vamos a hacer juntos y juntas y vamos a ver cómo nos sale. Como les decía, se utiliza para prepararnos para este tiempo de celebración del nacimiento de Jesucristo.
Vamos a ir encendiendo hoy las 4 candelas. Tradicionalmente es cada domingo de Adviento, los 4 domingos antes, pero bueno, vamos a modificarlo un poquito para hacerlo nosotros. Y entonces vamos a encender la primer vela. Y con la primer vela lo que vamos a pensar es en las promesas de restauración de Dios. Puede ser que usted y yo estamos teniendo esas noches de silencio, donde nada parece brillar, y entonces vamos a pensar un poquito en estas promesas de Dios de restauración. El nacimiento del Mesías había sido algo anunciado por los profetas. Tenía muchos años de estarse anunciando que venía una restauración, que iba a haber un cambio, que venía una salvación. ¿Verdad? Los profetas lo decían una y otra vez. Podemos encontrar en varios textos de la Biblia, en Isaías, en Jeremías, cómo ellos van anunciando esto. Y entonces pongo aquí este texto de Jeremías 33:14, que dice: llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Pero ¿qué es el contenido de esa promesa de bendición? ¿De qué se trata esa promesa? ¿De qué se trataba en aquel tiempo y de qué se trata para nosotros hoy? El texto de Jeremías continúa y dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, pues ahí encontramos la historia de aquel pequeño pueblo, ¿verdad? Empieza como un pequeño pueblo que tiene un gran Dios, ¿verdad? Que hace actos grandes, maravillosos, ¿verdad? Es un pueblo que Él rescata de la esclavitud, que les hace pasar por el desierto, les da una tierra prometida. El pueblo se logra ya instaurar en la tierra, empieza a celebrar su vida ahí, a tener su forma de vida. Empiezan a ver los reinados, pero de un pronto a otro como que empieza a haber fallos en cómo ellos se manejan, ¿verdad? Empiezan a cometer errores con aquella bendición que Dios les había dado, y entonces el reino se divide, empiezan a tener problemas con los vecinos, llega incluso el momento en que tienen que estar en el exilio. Es a este pueblo que se le está diciendo que va a haber una restauración. Y es que los profetas lo que hacen en el Antiguo Testamento es básicamente 2 cosas. Los profetas denuncian lo que se está haciendo mal y los invita a cambiar eso que se está haciendo mal, y anuncia la restauración que viene de Dios. Del texto de Jeremías yo quiero resaltar esta salvación, que es muy distinta a la que yo escuchaba, por ejemplo, cuando estaba de chiquitilla, las iglesias en que íbamos, ¿verdad? No es que Dios me va a rescatar a mí de ese mal misterioso que me llena, ¿verdad? Que nacemos, ¿verdad? No es esa la salvación de Dios. La salvación de Dios es concreta. Si erramos, si fallamos, fallamos también acá en lo concreto. Y es allí donde Dios va a restaurar nuestras vidas. ¿Qué tipo de salvación es la que celebramos en esta Navidad? No dice el texto: borraré los pecados, cumpliré mi promesa de bendición, borraré los pecados. Y entiéndase pecados como lo hemos entendido tradicionalmente, ¿verdad? No está diciendo: ay, esas prácticas sexuales, o porque no sos una persona exitosa, es que fallas en el trabajo, fallas con tu familia. No es eso, es otro tipo de salvación. Que cuando encendamos esta primera vela, que vamos a hacerlo virtual, para esa restauración en esta Navidad. Voy a hacer algo que no estaba aquí preparado, que no estaba escrito, pero que yo ahí decía: Señor, me estás diciendo. Porque esta charla yo la empecé a preparar el lunes. La preparé todo muy bien, pero siempre con este sentimiento de que algo faltaba.
Y entendí estando ahorita ahí que lo que faltaba es lo personal y que lo personal faltaba porque yo tengo toda mi historia con la Navidad. De niña nunca celebramos la Navidad por justamente pertenecer a una iglesia en donde éramos como totalmente separados del mundo. Entonces todo lo que pasaba en la sociedad nosotros no lo vivíamos. Pero me hacía pensar en una Navidad hace unos 5 años atrás, que era esa Navidad que para mí eran esas noches de silencio. Yo estaba casada, tuve un hijo con mi esposo y cuando mi hijo cumple 1 año, el que era mi esposo decide irse de la casa y dejarnos. Yo quisiera decir, me di cuenta que hacía cosas malas, le puse un ultimátum, no fue así, nos dejó. Y entonces me tocó vivir una primera Navidad con un bebé en el pecho de 1 año, sola, sin trabajo, sin casa, sin esposo, sola. Esas eran realmente noches de silencio. ¿Cómo hago para vivir esto? No tenía la celebración con mi hijo y su familia, eso no existió, eso me lo perdí ese primer año. Con sus abuelos del otro lado no hubo. Con mi familia tenía una vergüenza, era algo incómodo porque la verdad es que en aquel momento ni yo sabía por qué era que nos habían dejado. Mi familia tenía preguntas, ¿qué fue lo que pasó? Esa fue una Navidad de silencio. Y cuando yo veo este texto y este concepto que tenemos de las noches de silencio, me recuerdo de aquellos momentos, teniendo a mi hijo en brazos pequeño, lograr pensar en el momento de la restauración. Aunque no estamos ahí, en esta Navidad, ¿cómo hago? ¿Cómo vamos nosotros a ir reflexionando? ¿Qué es lo que hay que identificar? ¿Qué es lo que necesita restauración? Y duele mucho, pero no dejarnos, no quedarnos ahí, no apachurrarnos. Hay una promesa para nosotros de Dios, de que Dios nos restaura, de que Dios nos salva. Entonces, cuando encendemos esta primera vela, pensemos en eso. No sé cuáles situaciones podremos estar viviendo. En general, como sociedad, bueno, estamos viviendo toda una crisis, ¿verdad?, del sistema social, económico, político. Pensar en esa restauración. La segunda vela es una vela de preparación, de una preparación de la que también hacen mención los profetas. El texto en Isaías 43 dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Y más adelante, en el Evangelio vamos a encontrar que Juan replica estas palabras, ¿verdad? Es el quien prepara en el desierto un camino para el Salvador, para el inicio del ministerio de Jesús. En preparación para la restauración, entonces, es necesario en el desierto, en esa situación en la que estamos, en esa dificultad, en medio de esa prueba, con ese dolor, preparar un camino. El camino no lo preparamos cuando logramos salir del desierto, es estando en el desierto. Necesitamos enderezar un sendero para nuestro Dios. Aún en la situación difícil, aún en medio de la prueba y el sufrimiento, aún en este contexto de un mundo corrupto, de una pandemia que parece que no termina, ¿verdad? Ya tenemos un nuevo cepa. Todo lo que implica vivir en el hoy y en aquí. Hay que hacer un camino aquí, con la situación que tenemos, con las circunstancias con las que venimos, con lo que se fue, con lo que perdimos en estos 2 años, con las secuelas de lo que quedó, con lo que vivimos como sociedad y lo que vivimos de manera más individual, más personal, en núcleo familiar. En medio de todo eso necesitamos preparar un camino para recibir la salvación. Y esto me hacía pensar en la segunda Navidad con mi hijo. En la tercera Navidad con mi hijo. Ya yo había cambiado un poco de aquella primera Navidad que
que era muy silenciosa, en mucha soledad, con muchas preguntas, con mucho temor. Ya habíamos pasado una segunda Navidad, llega la tercera Navidad y ya yo estoy preparándome para decir, ya esto pasó, de esto salimos adelante, estoy muy bien, nuevos trabajos, ¿verdad? Ya la vida se estaba como acomodando. Y mi hijo es abusado. Ese era el desierto, no el lugar donde yo estaba antes. Ese era el verdadero desierto. Había recibido un golpe muy duro y ahora estaba preparando ese camino, abriendo nuevos caminos, restaurando mi vida, asimilando lo que era ser una familia monoparental, ser cabeza de casa. Y me dan un golpe súper bajo. Pero no podía dejar de preparar camino, porque yo necesitaba esa salvación. Y creo que todos podemos saber un poco de lo que estoy hablando. Hay momentos en los que sabemos que estamos en medio de un desierto, la estamos pasando mal, pero no podemos darnos el lujo de dejar de preparar camino, porque necesitamos de la salvación y restauración de Dios, de nuestro Dios, que nos promete bienestar, salvación, estar seguros. Cuando encendemos esta segunda vela de preparación, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos construir caminos en el desierto en esta Navidad? En nuestras propias circunstancias, cada uno de nosotros, ¿de qué formas podemos construir estos caminos en el desierto? En esas situaciones difíciles donde pareciera no haber salida, ¿cómo podemos abrir caminos para permitir que Dios transforme estas circunstancias? La tercera vela es de la alegría. Bueno, yo que nunca había celebrado eso, estaba fascinada de ver los colores. La alegría es rosada. Digamos, hasta físicamente vemos que hay una diferencia. Ese domingo de Adviento, que bueno, hoy estamos recorriéndola juntos todo, en una sola tarde, hay un alto de estar preparando camino, de estar en esta expectativa y celebramos. Hay un tiempo de alegría, hay un tiempo de celebración. En la Biblia tenemos un texto precioso que es el Cántico de María, el Magnificat, que empieza más o menos así. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Y el texto continúa, no quise poner allí muy largo, pero hay como una primera parte que creo que es la que muchas veces se rescata o la comentamos más, en la que se realza un poquito a esta María, ¿verdad? Que es bendita entre todas las mujeres. Y está muy bien, porque en este mundo patriarcal necesitamos reconocer que fue a través de una mujer que pasaron estas cosas, que hubo una mujer humilde que estuvo allí para ser sierva de Dios, ¿verdad? Para ser usada por Dios. Pero no quisiera yo quedarme como en este resaltar a María como una diferente a nosotras y a nosotros, sino que lo que quisiera es ver un poquito más otras partes de este cántico que son motivo de celebración, que son motivo de alegría. Dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Bueno, ahí resaltaba yo estas palabras.
Quizás algo que a mí me ha ayudado mucho en mi caminar como una mujer de fe ha sido romper un poco con aquellas ideas tan abstractas que se nos han enseñado en la iglesia. Cuando celebramos la salvación, sí estamos celebrando el nacimiento de Dios, del Hijo de Dios, sí estamos celebrando que vino a salvarnos, que Él vino a redimirnos. Pero esta salvación es también algo concreto, algo material, algo que se hace presente en nuestras vidas. Y este texto del Cántico de María me gusta porque ella lo que está es celebrando lo que viene. Ella sabe qué es esa salvación. Y dice que la misericordia de Dios se ha extendido de generación en generación. No es la referencia a un Dios que está juzgando y que está enviando a su Hijo a morir porque está con ira mirando los pecados, sino que es porque extiende su misericordia hacia nosotros. Dios no actúa con enojo. Dios no manda a su Hijo porque si no, ¿verdad? Estoy con ira, vamos a mandar a Jesús porque si no, los voy a hacer pagar. No, es con misericordia, están errando. Necesitamos cuál es el camino, traer la verdadera salvación a mi pueblo. Y dice que va a derrocar a los poderosos y exaltar a los humildes. Si usted, como yo, ha tenido esas noches en las que pareciera que nada brilla, en las que podemos sentir soledad, ansiedad, estrés, preocupación, si usted se identifica en algún momento con estas noches, cierto o no que en ese momento nos sentimos pequeños, débiles, como que no podemos hacer, estamos batallando con algo muy grande, ¿cómo lo hacemos? Esto me encanta. Él vino a exaltar a los humildes y derrocar a esos poderosos, a aquello que nos está oprimiendo. Esa es la verdadera salvación. En este tiempo de preparación para la Navidad, ¿qué es lo que celebramos? Cuando encendemos esta tercera vela de alegría, ¿qué es lo que estamos celebrando? No quiero ser una religiosa fariseica, o sea, por supuesto que yo también celebro, pongo luces, como tamales, disfruto la música. Esto es algo que nos ayuda y que está muy bien, y no quisiera jamás volver a lo que viví en una niñez donde no se podía hacer esto por una cuestión religiosa. No estoy diciendo que no se celebre de esta manera también, que no nos alegremos con regalos, compartiendo, con comidas, pero que pensemos más allá, en el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que celebramos de esto? ¿Qué significa para nosotros? ¿Hay algo que nos trae alegría en esto? ¿Qué es? Cuando pensamos en aquellas noches de silencio, cuando apagamos el arbolito en nuestra casa, nos vamos a dormir y nos quedamos en silencio. Cuando pareciera que toda esa celebración de la que estoy comentando es algo efímero, ¿verdad? Que se apagó el arbolito y ya nada brilla. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que celebramos? La misericordia, la justicia, el cuidado de Dios. La cuarta vela de Adviento es cuando se toma un momento para mirar a María, porque el nacimiento ya está cerca. ¿Verdad? Esta ya es la última vela que encendemos antes de llegar a lo que sería la candela blanca, la vela blanca, la Nochebuena, el nacimiento de Jesús. Para encender esta cuarta vela, voy a poner acá dos textos súper cortos.
pero que me parecen realmente una locura. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Lucas nos cuenta, más adelante dice, ¿cuál es la respuesta de María cuando se le anuncia que está embarazada? Ella responde, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Estos textos, las historias de María, a mí realmente me gustan mucho, pero me parecen una total locura. Cuando nos ponemos a pensar lo que significaba, lo que realmente esta persona estaba viviendo, lo que Dios estaba haciendo, es una completa locura. Un ángel se presenta ante una joven virgen, una adolescente, comprometida para casarse, pero que aún no ha conocido a su esposo, y le anuncia que está embarazada del Espíritu Santo. Y esta jovencita le responde, bueno, ok, adelante, sí, que se haga como Él guste. Es la historia de una mujer que está siendo usada por Dios para traer la salvación al mundo. Y lo que yo quisiera enfocarme con esto es en esta idea de la encarnación. Es Dios viniendo a través de una mujer. Es Dios vulnerable, un niño vulnerable, un niño dependiente. Es Dios humano, pero con un valor divino. Y que podamos nosotros y nosotras también ser mujeres y hombres que llevemos salvación. Realmente a mí me inquietan mucho los textos de María porque me parecen una locura, pero me parece una locura cuando los trasladamos y pensamos, ¿y si eso nos está pidiendo Dios? Somos cristianos, somos seguidores de Jesús. ¿Cómo hacemos para que a través de nosotros también venga salvación? En medio de esas noches de silencio, en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo nosotros o pueden estar viviendo las personas que están al lado nuestro, ¿cómo podemos hacer para reconocer en medio de esas circunstancias, en medio de este mundo en crisis, a ese Dios encarnado que está presente en todos y que dignifica y salva a todos y a todas sin distinción? Cuando encendemos esta última candela, esta última vela, que esa adolescente embarazada nos conmueva y nos mueva a ser nosotros también una sierva, un siervo de Dios. Y que cuando encendemos esta cuarta candela podamos preguntarnos, ¿dónde podemos ver el misterio de la encarnación en esta Navidad? En esas noches en las que pareciera que no hay paz, ¿en dónde podemos ver el milagro de la encarnación? Al inicio les decía que esta primera Navidad como que a veces tenemos una imagen muy bonita, muy romántica de cómo fue que nació la salvación del mundo, ¿verdad? Que esa noche la imaginamos llena de esperanza, de silencio, de paz, una estrella luminosa en el cielo. Pero ¿cómo fue realmente esa primera noche? No sé si se logra ver bien la imagen, creo que se me pixelió. Esta imagen me la encontré hace un par de años y me gustó por lo real que es, por lo cruda que es, y espero no estar incomodando a nadie con esta imagen. Si no estamos en paz, si nada parece brillar, si todo permanece en silencio, recordemos que Jesús no llegó a este mundo de la manera tan romántica y ¿verdad? tan fantasiosa como tenemos en nuestras mentes o en nuestro imaginario social. Llegó en un pesebre,
a través de una mujer. Había dolor, había gritos, había sudor, miedo, había sangre. Y en medio de todo eso había milagro. Así puede ser para nosotros también. En estas noches de diciembre, noches ventosas, en estas noches de silencio, que nosotras, al igual que aquella noche en el pesebre, podamos hacer camino en medio de las circunstancias, que podamos gritar, sudar, llorar, reír, trabajar, porque hay esperanza. Eso es lo que celebramos, que hay esperanza. Pero la esperanza nunca puede ser una espera pasiva, nunca puede ser una espera pasiva. La esperanza siempre es activa. Es una espera activa que anuncia y que prepara el camino para la restauración, para esas promesas de Dios en nuestras vidas, para esa salvación, esas pequeñas salvaciones, porque nuestra vida es, ¿verdad? Vamos en un sub y baja. Nos podemos encontrar hoy en una situación y mañana estar completamente en otra. Y entonces esta esperanza, que es una espera pasiva, es un poco como esto. Puede ser que a veces nos toque pujar, que a veces nos toque sentir dolor, gritar. Algo que a mí me gusta mucho de ir liberándome en la fe es que a veces yo hago unos berrinchillos con Dios, ¿verdad? Y a veces en medio de ese berrinche, en donde hay dolor, en donde hay grito, en donde lloro, pero termino riéndome, llega la salvación. Y es que Dios es así, Dios es bueno, Dios nos ha prometido siempre acompañarnos, Dios nos ama, Dios envió una salvación a través de Jesucristo. Dios se encarnó y Dios sigue encarnado. Y lo que yo quisiera es que nos podamos llevar un poquito de cada una de estas preguntas que vimos con cada una de las velas. En esta Navidad, ¿a dónde hay restauración? ¿Cuál puede ser esa restauración que estamos necesitando? ¿De qué manera necesitamos preparar camino? ¿Cuáles son los obstáculos que podemos encontrar? ¿En dónde podemos identificar a este Dios encarnado? ¿Cómo podemos nosotros también ser esos siervos y esas siervas de Dios? Quisiera finalizar con una oración antes de orar.